Libro segundo. La corbeta Claymore. 1. Inglaterra y Francia, barajadas. En la primavera de 1793, mientras Francia era hostilizada a un tiempo y en todas sus fronteras y se proporcionaba la patética distracción de la caída de los girondinos, en el archipiélago de la Mancha ocurría lo que vamos a referir. La tarde del 1 de junio, en Jersey, en la reducida bahía de Bonnenuit, una hora antes de ponerse el sol, con tiempo brumoso, cómodo para huir, pero peligroso para la navegación, se hacía a la vela una corbeta. Este buque, aunque su tripulación era francesa, formaba parte de la pequeña flota inglesa, situada en estación y como de centinela en la punta oriental de la isla. El príncipe de la Tour d'Auvergne, de la casa de Bouillon, mandaba dicha escuadrilla inglesa, de la que se destacó esta corbeta por orden suya para desempeñar un servicio urgente y delicado. La corbeta, matriculada en la Trinity House con el nombre de Claymore, tenía la apariencia de un buque mercante. Pero era de guerra. Tenía la marcha pacífica y pesada de un barco de transporte. Pero no había que fiarse de eso. Se construyó con doble objeto, con el de la astucia y con el de la fuerza. Para engañar, si esto era posible, y para combatir cuando esto fuese preciso. Para el servicio que había de prestar aquella noche reemplazaron la carga en el entrepuente 30 carronadas de grueso calibre. Estas 30 carronadas, ya por anunciar una tempestad, ya con la idea de dar al buque aspecto pacífico, estaban a la amarra, esto es, fuertemente aseguradas en lo interior por 3 cadenas cada una apoyando el tiro en las escotillas, que iban cubiertas. Esto no se veía por el exterior, porque las potas estaban cegadas y cerradas las escotillas como si hubieran disfrazado a la corbeta. Los buques de esta clase, construidos con arreglo a ordenanza, no llevan artillería más que sobre el puente. Pero esta corbeta, construida para sorpresas y emboscadas, aunque estaba desarmada en el puente, ocultaba una batería en el entrepuente. La Claymore era maciza, corpulenta y de buen andar. Su casco era el más sólido de la marina inglesa y en el combate equivalía a una fragata, aunque solo tenía por palo de mesana un arbolillo con una sola cangreja. Su timón, de forma extraña, pero científica, tenía una membradura curva, casi única, que costó 50 libras esterlinas en los talleres de Southampton. Toda la tripulación era francesa, como anteriormente hemos dicho, y se componía de oficiales emigrados y de marineros desertores. Hombres escogidos, no había ni uno solo que no fuese o buen marino, o buen soldado, o buen realista, y estaban en posesión del triple fanatismo del mar, de la espada y de la monarquía. Iba agregado a la tripulación medio batallón de infantería de marina, que en caso preciso podía efectuar un desembarco. El capitán del buque era el conde de Bois-Berthelot, caballero de la Orden de San Luis, uno de los más distinguidos oficiales de la antigua Marina Real. El teniente era el caballero La Bienville, que en el regimiento de guardias francesas había reinado la compañía de la que Hoche fue sargento. El piloto, Felipe de Gacoil, era el patrón más sagaz de Jersey. Se preveía que esta corbeta se destinaba a ejecutar alguna empresa extraordinaria. En efecto, terminaba de embarcarse en ella un hombre que parecía que iba a realizar una aventura. Era un anciano, alto, derecho y robusto, de rostro severo, cuya edad era difícil de adivinar, porque su aspecto lo mismo podía ser viejo, que joven. Era uno de estos hombres que conservan las fuerzas a pesar de los años, de cabellos canos, pero de miradas relampagueantes, que tienen 40 años si se les juzga por su vigor y 80 si por su autoridad. En el momento de entrar en el buque se entreabrió su capa de mar y pudo verse que vestía anchos calzones, que se llamaban en lengua bretona bragon bras, botas altas y jubón de piel de cabra, viéndose por encima el cuero bordado de seda y por debajo el pelo erizado y natural. Este es el traje completo del aldeano bretón. Estos coletos bretones antiguos tenían 2 usos, para los días festivos y para los días laborables. Se volvían del revés, ofreciendo a la vista, según se quería, la cara velluda o la cara bordada. El que usaba el anciano, para darle la consabida verosimilitud, estaba gastado por las rodillas y por los codos, aparentando haber prestado servicio largo tiempo, y la capa de mar, de tela gruesa, semejaba un capote viejo de pescador. Llevaba, además, dicho anciano en la cabeza el sombrero redondo de la época, de forma alta y de anchas alas, que bajándolas le daban apariencias de campesino y alzándolas por un lado por medio de una escarapela podían darle aspecto militar. En estos instantes las llevaba caídas,
sin presilla ni escarapela. Lord Balearras, gobernador de la isla, y el príncipe de la Tour d'Auvergne le condujeron personalmente y le instalaron en la corbeta. Gelambre, agente secreto de los príncipes y antiguo guardia de corps del conde de Artois, vigiló el arreglo de su cámara con tanto cuidado y respeto, a pesar de ser gentilhombre, que hasta le llevaba la maleta detrás de él. Al separarse del anciano para ir a tierra le dirigió respetuoso saludo. Lord Balearras se despidió de él diciéndole, «Buena suerte, mi general». Y el príncipe de la Tour d'Auvergne le dijo, «Hasta la vista, primo mío». Las gentes de a bordo le llamaban el «paisano» cuando dialogaban brevemente unos con otros. Pero sin estar enterados de quién era, entendían que aquel hombre era tan paisano como corbeta mercante su corbeta de guerra. Soplaba el viento con suavidad. La Claymore salió de Bonnenuit, pasó por delante de Bowline Bay, permaneció algún tiempo a la vista corriendo bordadas y después se vio empequeñecerse hasta borrarse en el horizonte a medida que avanzaba la noche. Una hora después, Gelambre, de regreso en su casa de Saint-Hélier, envió por el expreso de Southampton al conde de Artois, en el cuartel general del duque de York, las líneas siguientes. Monseñor, acaba de realizarse la partida. Éxito seguro. Dentro de 8 días arderá toda la costa desde Granville a Saint-Malo. 4 días antes, por un emisario secreto, el representante del Mame, Prier, comisionado cerca del ejército de las costas de Cherbourg, que permanecía momentáneamente en Granville, recibió, escrito por la misma mano que extendió el despacho precedente, el mensaje que sigue. Ciudadano representante, el 1 de junio, a la hora de la marea, la corbeta de guerra la Claymore, con batería oculta, aparejará para desembarcar en la costa de Francia a un hombre cuyas señas son las siguientes: estatura alta, viejo, cabellos blancos, vestido de aldeano, manos aristocráticas. Os remitiré mañana más pormenores. Desembarcará el 2 a la madrugada. Advertid al crucero, capturad la corbeta y que guillotinen al hombre. 2. La noche del buque y del viajero. La corbeta, en vez de navegar hacia el sur y de tomar rumbo hacia Sainte-Catherine, puso la proa hacia el norte, después se volvió al oeste y se dirigía resueltamente entre Sergue y Jersey, en el brazo de mar llamado el Paso de la Deronte. No había entonces faro en ningún punto de ambas costas. La noche era más obscura que lo son ordinariamente las noches del estío. Había luna, pero la ocultaban grandes nubarrones, más del equinoccio que del solsticio, y según todas las apariencias, no sería visible hasta que tocasen el horizonte en el instante de ocultarse. Algunas nubes llegaban hasta el mar y le cubrían de bruma. Esta obscuridad era beneficiosa para la intención del piloto Gacoil, que era dejar a Guernesey a la derecha y llegar, por medio de temeraria marcha, a una bahía cualquiera del litoral de Saint-Malo. Camino más largo que el de los Minquier, pero más seguro, porque el crucero francés tenía por misión habitual vigilar sobre todo la costa entre Saint-Hélier y Granville. Si el viento era favorable y no se presentaba obstáculo imprevisto, cubriendo la corbeta de trapo esperaba Gacoil tocar costa de Francia al romper el día. Todo marchaba bien. La corbeta acababa de dejar atrás a Grosnez. Hacia las 9 de la noche el tiempo pareció querer torcerse, como dicen los marinos, y se agitaron el viento y el mar. Pero el viento era próspero y el mar, aunque fuerte, no era violento. Sin embargo, algunas oleadas hacían buzar la corbeta de vez en cuando. El paisano, a quien Lord Balearras llamó general y el príncipe de la Tour d'Auvergne primo, estaba habituado a andar por los buques y se paseaba con gravedad tranquila por el puente de la corbeta, sin hacer caso de las fuertes sacudidas del mar. Algunas veces sacaba del bolsillo del jubón una pastilla de chocolate, que rompía, y mascaba un pedazo. Sus cabellos blancos no impedían que tuviese completa la dentadura. No conversaba con nadie. Solo por breves momentos y en voz baja decía algo al capitán, que le atendía con deferencia y parecía considerar al pasajero con mayor mando que él. La Claymore, hábilmente dirigida por el piloto, costeó sin ser vista entre la bruma la escarpada costa del norte de Jersey, navegando cerca de ella por evitar el peligroso escollo llamado Pierres de Lec, que está en medio del brazo de mar situado entre Jersey y Sergue. Gacoil, de pie junto al timón, señalando sucesivamente a la punta de Lec, a Grosnez y a Plemont, hacía seguir la corbeta por entre estos arrecifes a tientas, digámoslo aquí. Pero con seguridad, como hombre experto que conocía los caminos del océano.
La corbeta carecía de luces por temor de denunciar su paso por aquellos vigilados mares. Al llegar a la grande etape, la bruma era tan densa que apenas dejaba distinguir la elevada silueta del Pinnacle. Oyéronse dar las 10 en el campanario de Saint-Ouen, que es señal de que el viento lo tenían de popa. La corbeta llevaba marcha ligera. El mar estaba más agitado cuanto más se aproximaban a Corbiere. Poco después de las 10, el conde de Boisberthelot y el caballero de la Bienville llevaron al hombre vestido de aldeano hasta su cámara, que era la del capitán del buque. En el momento de entrar en ella les dijo, bajando la voz: «Sabéis ya, señores, que conviene mucho guardar el secreto. Silencio, pues, hasta el instante de la explosión, sois los únicos que sabéis quién soy yo». «Llevaremos con nosotros el secreto a la tumba», contestó Boisberthelot. «Por mi parte», dijo el anciano, «aunque estuviese delante de la muerte no lo revelaría». Diciendo esto ingresó en su cámara. 3. Mezcla de nobles y plebeyos. El comandante y el segundo volvieron a subir sobre cubierta y se pusieron a pasear, hablando uno al lado del otro. La conversación se dirigió sobre el pasajero, como observará el lector por el siguiente diálogo que entablaron. Boisberthelot dijo a media voz al oído de la Bienville: «Veremos si es un verdadero jefe». «Por de pronto es un príncipe», repuso la Bienville. «Casi, casi. Gentilhombre en Francia. Pero príncipe de Bretaña. Como los La Trémoille y como los Rohan. Que son sus aliados. En Francia y en las carrozas del rey es marqués, como vos sois caballero y yo soy conde. Las carrozas están ahora muy lejos. Ahora solo se emplean carretas», exclamó la Bienville. Hubo una pausa. Después dijo a Boisberthelot: «A falta de un príncipe francés nos conformamos con un príncipe bretón. A falta de águila, cogemos un cuervo». «Preferiría un buitre», contestó Boisberthelot. «Es verdad. Con buen pico y buenas garras. Veremos lo que sale». «Ya era hora de poder contar con un jefe», repuso la Bienville. «Soy de igual opinión que Tintenial. Necesitamos jefe y pólvora. Escuchad, comandante, conozco a casi todos los jefes posibles e imposibles, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Pero ninguno tiene las condiciones de guerra que necesita el que nos hace falta. En la endiablada Vendée es necesario que el general sea al mismo tiempo verdadero procurador. Es necesario cansar al enemigo, disputarle el molino, el seto, el foso, los guijarros. Presentarle obstáculos por todas partes, sacar partido de todo, vigilar constantemente, matar mucho, hacer escarmientos, no tener sueño ni compasión. Hasta hoy, en ese ejército de paisanos hay héroes. Pero no hay capitanes. Delbé es nulo, Lescourt está enfermo. Beauchamp es bondadoso y compasivo, pero es bruto. La Roche-Jacquelain solo es un brillante subteniente. Sils es solo un oficial de más, pero no sirve para la guerra de sorpresas. Catelineau es un carretero ignorante. Stoffet un guardamonte astuto. Bérard es inepto, Moulin-Villers es ridículo, Charette es horrible. No hablo del barbero Gastón porque... vive Dios. ¿De qué sirve gritar tanto contra la revolución para no existir la herencia entre nosotros y los republicanos, ya que nosotros igualmente darnos a los plebeyos el mando de los nobles? Es que esa endemoniada revolución se ha infiltrado a sí mismo en nosotros. Es una sarna que le ha salido a Francia. La sarna del tercer estado, agregó Boisberthelot. Solo Inglaterra nos la puede curar. Nos la curará, no lo dudéis, capitán. Mientras tanto, nos pica. ¿Cierto? Imperan los villanos en todas partes. El general en jefe de la monarquía, Stoffet, es el guardamonte del señor de Maulebrier, y nada tiene que envidiar a la república, de la que es ministro Pache, hijo del portero del duque de Casties. Están frente a frente en la guerra de la Vendée, por un lado, Santerre el cervecero, y por el otro, el peluquero Gastón. Pues debo deciros que Gastón cumple con su deber. No se condujo mal en Gemenie, pues supo arcabucear a 300 azules después que les hizo cavar sus sepulturas. Eso cualquiera lo hubiera realizado como él. ¿Verdad es? Los grandes actos de la guerra, repuso la Bienville, exigen nobleza en quien los ejecuta. Son más propios de caballeros que de peluqueros.
Hay, no obstante, en ese tercer estado replicó Boisbertelot hombres merecedores de estimación. Por ejemplo, el relojero Holly, que fue sargento del regimiento de Flandes. Ahora es vendeano y jefe de una partida de la costa, pues su hijo, que era republicano, prestaba servicios en las filas de los azules mientras su padre militaba en la de los blancos. En el encuentro de una batalla, el padre hace prisionero al hijo y le salta la tapa de los sesos. Eso es bizarro. ¿No es un bruto realista? Eso no impide que sea insoportable el ver que nos mandan un Loquereau, un Jean-Jean, un Molins, un Focard, un Bonfou, un Choues. Pues de eso también puede lamentarse el partido contrario. En él están dirigidos por plebeyos y en el nuestro por nobles. ¿Creéis que los descamisados están satisfechos de verse a las órdenes del conde de Cauciaus, del vizconde de Miranda, del vizconde de Beauharnais, del conde Valence, del marqués de Custine y del duque de Biron? Vaya un guisote. ¿Y del duque de Chartres? El hijo de igualdad. ¿Cuándo será rey? Nunca. Para llegar al trono le pueden servir sus crímenes. Y sin perjudicar sus vicios, contestó Boisbertelot. Trató, no obstante, de reconciliarse con el monarca. Fue a Versalles a ver al rey, permaneciendo yo allí, y vi cómo le escupieron en las espaldas. ¿Desde arriba de la escalera principal? Sí. Hicieron perfectamente. Le llamábamos Borbón, el cenagoso. Está lleno de pústulas, es calvo y regicida. Estuve con él, en Ausante, exclamó la Bienville. ¿En Saint-Esprit? Sí. Si hubiera respetado la señal de mantenerse contra el reto que le hacía el almirante de Orvillers, hubiera imposibilitado el paso a los ingleses. Ciertamente. ¿Es verdad que se ocultó en la bodega? No. Pero bueno es que se diga. La Bienville lanzó una carcajada. Boisbertelot añadió. Hay muchos ignorantes. Ese mismo Boulainvilliers, de que hace poco me hablabais, le conocí y le vi de cerca. Al principio los paisanos se armaron con picas e insistía por hacerlos alabarderos. Les enseñó el ejercicio de la alabarda, soñando en transformar a aquellos salvajes en soldados de línea. Quería que aprendiesen a forzar y a formar el cuadro por batallones. Les arengaba en términos militares, que ellos no entendían, y para decir jefe de escuadra les decía cabo de escuadra, que era como se denominaban los cabos en tiempo de Luis XIV. Se obstinaba en crear un regimiento compuesto de cazadores furtivos, organizó compañías regulares, cuyos sargentos formaban coro todas las tardes para recibir santo y seña del sargento de la coronela. Este se los daba a conocer en voz baja al sargento de la tenencia coronela, que los transmitía al inmediato, y este a su vecino, y así, de oído en oído, llegaba al último sargento. En fin, ya veis lo que ha sucedido. Aquel imbécil no quiso comprender que los aldeanos quieren ser gobernados a su modo y que no se hacen hombres de cuartel de los hombres de los bosques. Conocí enseguida quién era Boulainvilliers. Dieron algunos pasos, pensando cada uno para sí, y después reanudaron la conversación. A propósito, interrogó Boisbertelot. ¿Se confirma la noticia de la muerte de Dampierre? Sí, mi comandante. ¿Delante de Conde? Falleció en el campo de Pamars de una bala de cañón. El conde de Dampierre. Otro de los nuestros que fue de los suyos. Buen viaje. Contestó la Bienville. ¿Y su familia, dónde está? En Trieste. ¿Aún? Sí. Ah, cuántos estragos causa esta maldita república. Exclamó la Bienville. Cuando pienso que esta revolución la ha originado el déficit de algunos millones. Hay que dudar de las causas pequeñas. Todo va mal. Sí, la Ronaire ha muerto y Dudresnay está idiota. Qué infelices agitadores son esos obispos. Coucy, obispo de La Rochela. Beaupuy el Saint-Aulaire, de Poitiers. Mercy, de Lucen, el amante de Madama de Les Chasserie. Que se llama Cervanteau, como no ignoráis, comandante, porque Les Chasserie es el nombre de una de sus tierras. Y ese obispo de Agra, que es cura de no sé dónde. De Dol. Se llama Guillot de Folleville,
Es muy heroico y se bate como un valiente. Sacerdotes cuando se carece de soldados. Obispos que no son obispos. Generales que no son generales. Comandante. ¿Tenéis el monitor en vuestra cámara? Sí. ¿Qué obra representan ahora en París? Adela y Paulina y la caverna. Me gustaría verlas. Las veréis. Creo que estaremos en París dentro de un mes. Boisbertelot reflexionó un instante y añadió. Quizás antes, porque así se lo ha dicho Windham a milord. Pues entonces, comandante, todo no va mal. Todo iría bien si hubiese acertada dirección en la guerra de la Bretaña. La Bienville movió la cabeza. Comandante interrogó. ¿Desembarcaremos la infantería de marina? La desembarcaremos si la costa nos es adicta. Pero no si nos es hostil. Algunas veces la guerra se ve obligada a forzar las puertas para entrar. Pero otras es ventajoso que se introduzca furtivamente. La guerra civil debe tener siempre en el bolsillo una llave falsa. Haremos lo que se pueda. Pero lo útil es la llave. Boisbertelot agregó. ¿Qué os parece el caballero de Diencie? ¿El joven? Sí. ¿Para mandar? Sí. ¿Qué? Es un excelente oficial de filas y de batalla. Pero los bosques solo los conocen los montañeses. Si eso sostenéis, dad de baja al general Stoffet y al general Catelineau. La Bienville meditó un momento y añadió. Nos hace falta un príncipe de Francia, un príncipe de la sangre. ¿Para qué? ¿Quién dice príncipe? Dice cobarde, ya lo sé, comandante. Pero yo le quiero para que entusiasme a esos papamoscas. Los príncipes no quieren ponerse a la cabeza. Nos pasaremos sin ellos. Boisbertelot hizo el movimiento maquinal que consiste en apretarse la frente con la mano como para extraer una idea, y dijo. En fin. Veremos lo que da de sí este general. Es un noble y respetable. ¿Creéis que esto basta? Con tal que sea bueno. Es decir, que sea temible, replicó Boisbertelot. El conde y el caballero se miraron. Sí, habéis encontrado la palabra verdadera. Lo que nos hace falta es la guerra sin compasión. Esta es la época de los sanguinarios. Los regicidas han asesinado a Luis XVI. Nosotros debernos descuartizar a los regicidas y nuestro general debe ser inexorable. En el Anjou y en el Alto Poitou los jefes son excesivamente bondadosos. Hay entre ellos puja de generosidad, y por eso todo marcha mal allí. Por el contrario, en el Marais y en el territorio de Retz, los jefes son muy severos y allí todo marcha bien. Porque Charet es feroz, puede hacer frente a Parrein. Son una hiena contra otra hiena. Boisbertelot no tuvo tiempo para contestar a la Bienville, porque antes de que éste terminase de hablar fue interrumpido bruscamente por un grito desesperado. Al mismo tiempo se oyó un ruido nada semejante a ninguno de los ruidos ordinarios. Aquel grito y aquel ruido salían del interior del buque. El capitán y el teniente se precipitaron hasta el entrepuente. Pero no pudieron introducirse en él. Todos los artilleros subían asustados. Acababa de suceder una cosa espantosa. 4. Tormentum Bell. Una de las carronadas de la batería, pieza día 24, se había despojado de sus amarras. Este es, sin duda alguna, el más terrible acontecimiento que puede ocurrir en el mar. Nada tan horrible puede suceder a un buque de guerra en alta mar y en plena marcha. El cañón que destroza sus amarras se convierte bruscamente en una especie de bestia sobrenatural. Es una máquina que se convierte en monstruo. Es una masa que se agita sobre sus ruedas, que tiene movimiento de bola de billar, que se inclina al rodar, que se sumerge, y parece que piensa, recobra su carrera, atraviesa como una flecha el buque de un extremo a otro, salta, huye, se encabrita, choca, destroza, mata, extermina. Es un ariete que bate a su capricho la muralla, con la diferencia de que el ariete es de hierro y la muralla de madera. Es el ingreso en la libertad de la materia y parece que ese esclavo eterno quiera vengarse. Parece que la malicia que posean los que llamamos objetos inertes se subleva y estalla de pronto. Parece que pierde la paciencia y toma extraño desquite.
esforzosa la cólera de lo inanimado. Ese trozo de hierro forjado da los saltos de la pantera, tiene la pesadez del elefante, la agilidad del ratón, la dureza del hacha, lo inesperado de las oleadas, la velocidad del rayo y el silencio del sepulcro. Su peso es enorme y salta como una pelota o tuerce bruscamente, cortando en ángulo recto la línea que antes trazó. ¿Qué hacer? ¿Cómo educar a ese monstruo? La tempestad termina, el ciclón pasa, el viento se apacigua, el mástil roto puede sustituirse, la vía de agua se tapa, el incendio se apaga. Pero, ¿qué hacer con ese enorme bruto de bronce? ¿De qué medios valerse? Se puede hacer entrar en razón a un perro de presa, espantar a un toro, matar a un tigre, fascinar a un lobo, enternecer a un león. Pero no hay ningún elemento contra ese monstruo que se llama cañón desamarrado. No le podéis matar, porque está muerto. No obstante, vive con una vida siniestra que le hace conseguir el infinito. Tiene bajo de él el piso que le balancea y le hace mover el navío, al que mueve el mar cuando al mar le mueve el viento. Este exterminador no es otra cosa que un juguete del buque, de las olas y de los vientos. De todo esto enlazado nace su pavorosa vida. ¿Cómo librarse de semejante máquina? ¿Cómo maniobrar en ese mecanismo monstruoso del naufragio? ¿Cómo es posible calcular sus idas y venidas, sus vueltas y sus choques? ¿Cómo adivinar cada uno de sus golpes que pueden hundir al buque? ¿Cómo evitar un proyectil que varía de dirección, que se mueve, avanza, retrocede, choca a la derecha y a la izquierda, corre, pasa, desconcierta la presión, atropella el obstáculo y mutila a los hombres? Lo terrorífico de la situación depende de la movilidad del suelo. No es posible combatir un plano inclinado que tiene caprichos. El barco contiene, por decirlo así, dentro del vientre el rayo prisionero que trata de evadirse, una especie de trueno que rueda sobre un temblor de tierra. En un momento se puso en pie toda la tripulación. La falta la cometió el cabo de cañón al olvidarse de echar el clavo de la cadena de amarra y a tomar las 4 ruedas de la carronada, lo que hizo mover la plantilla y el batidor y terminó por dislocar la braga. Rompió el tiro, de manera que el cañón no quedó ya firme en el ajuste. La braga fija que impide el retroceso no se empleaba en aquella época. Un golpe dado en la porta de la batería había hecho que la carronada, mal amarrada, retrocediese y destrozase su cadena, empezando a rodar de un modo formidable por el entrepuente. En el instante en que se rompió la amarra, los artilleros estaban en la batería, unos agrupados y otros separados, ocupados en los trabajos del mar que efectúan los marineros en la previsión del zafarrancho de combate. La carronada, arrojada por el cabeceo del buque, penetró en uno de los grupos y aplastó a 4 hombres del primer golpe. Después, favorecida por el balanceo, partió por el medio a otro infeliz y fue a dar en el muro de babor con una pieza de la batería y la desmontó. Esto produjo la exclamación de angustia que acabamos de oír. Toda la tripulación corrió a la escalera y rápidamente la batería quedó vacía de gente. La enorme pieza quedó sola, entregada a sí misma, y podía hacer lo que quisiera. Era dueña de la corbeta. La dotación, acostumbrada a reír durante las batallas, temblaba llena de espanto. El capitán Boisbertelot y el teniente Labienville, que eran 2 valientes, se estacionaron en lo alto de la escalera, y mudos, pálidos y vacilantes miraban hacia el entrepuente. Un hombre los separó con el codo y bajó. Era el pasajero, el paisano, de que se estaban ocupando momentos antes. Este, al llegar al pie de la escalera, se detuvo. 5. Vi servir. El cañón iba y venía por el entrepuente como si fuese el carro viviente del apocalipsis. El farol, oscilando bajo la roda de la batería, agregaba a esta visión vertiginosa balanceo de sombra y de luz. La forma del cañón extinguíase en la violencia de la carrera, y ya se le veía negro en la claridad, ya reflejando blancura vaga en la obscuridad. ¿Seguía causando averías en la corbeta? Había ya destruido otras 4 piezas y abierto en los costados del buque 2 hendiduras que, por fortuna, caían sobre la línea de flotación, pero por las que entraría agua si sobreviniese una borrasca. Abordada con frenesí contra los costados del barco, resistía a la madera, pero la hacía chasquear aquella masa desmesurada que chocaba con una especie de ubicuidad insoportable por todas partes a la vez. Un grano de plomo agitado en una botella no tiene percusión tan incesante y tan rápida. Las 4 ruedas pasaban y volvían a pasar sobre los hombres fallecidos, los aplastaban, los cortaban y los despedazaban, y de los 5 cadáveres habían hecho 25 pedazos,
que rodaban al través por la batería y arroyos de sangre corrían por el suelo. Los costados averiados del buque se entreabrían en numerosos lugares y en todo él reinaba un pavor indescriptible. El capitán recuperó al momento la serenidad y ordenó arrojar al entrepuente todo lo que podía amortiguar y evitar la carrera desenfrenada del cañón: los colchones, las hamacas, los repuestos de velas, los rollos de cabos, los sacos de equipaje y los paquetes de asignados falsificados, de los que la corbeta conducía todo un cargamento, porque esta infamia inglesa se consideraba como un ardid de la guerra. Nada impidieron todos esos trapos, porque nadie se atrevió a bajar y a organizarlos convenientemente. En pocos minutos quedaron reducidos a hilas. El mar estaba bastante alborotado para que este desgraciado accidente fuese lo más completo posible. Si hubiera sobrevenido una tempestad, esta tal vez derribara al cañón sobre su caña, y permaneciendo en el aire las 4 ruedas se hubiera podido evitar el peligro. Esto no sucedió y el estrago continuaba. Veíanse desolladuras y hasta fractura en los mástiles que, empotrados en la madera de la quilla, atraviesan los pisos de las naves y que desempeñan el papel de grandes pilares redondos. Los golpes convulsivos del cañón habían agrietado el palo de mesana. El palo mayor, asimismo, había sufrido mucho. La batería se dislocaba. De 30 piezas, 10 estaban fuera de combate. Las brechas aumentaban y la corbeta empezaba a hacer agua. El pasajero anciano, que había bajado al entrepuente y que parecía un hombre de piedra colocado bajo la escalera, dirigía la mirada tranquila a aquella escena de devastación. Estaba inmóvil. Cada movimiento de la carronada libre hacía prever el hundimiento del buque. Si seguían los estragos, el naufragio era inevitable, era preciso ya, o contener el desastre o morir, tomar una determinación. ¿Pero cuál? ¿Cómo apoderarse de aquel combatiente? ¿Se trataba de contener a un loco furioso, de amarrar un payo, de derribar a un monstruo? Boisbertelot preguntó a la Bienville. ¿Creéis en Dios? Sí y no. Algunas veces. ¿Creéis en Dios en la tempestad? Sí, y en momentos como este. Hacéis bien, contestó Boisbertelot, porque solo Dios puede salvarnos en este instante. Todos callaban presenciando el peligro. Por el exterior las olas batían al buque, contestando a los golpes del cañón con golpes de mar, produciendo el efecto de 2 martillos alternativos. Repentinamente, en aquella especie de circo inabordable, en el que saltaba el cañón, se vio aparecer un hombre con una barra de hierro en la mano. Era el autor de la catástrofe, el culpable del abandono y causa del accidente, el cabo de cañón encargado de la carronada. Causó el daño y quería repararlo. Llevaba una barra en una mano y una cuerda con nudo corredizo en la otra. Armado de este modo se colocó en el entrepuente. Enseguida comenzó un espectáculo titánico y feroz. El combate del cañón contra el artillero. La lucha entre la materia y la inteligencia. El duelo de la cosa contra el hombre. El hombre se apostó en un ángulo, con la barra y la cuerda en las manos, inmóvil sobre sus piernas, que parecían 2 pilares de acero, y lívido, tranquilo y trágico, esperaba como si estuviese arraigado en el suelo. Esperaba que la carronada pasase cerca de él. El artillero conocía su cañón y confiaba en que éste le conocería también, viviendo con él largo tiempo. Le había metido muchas veces la mano en la boca, era un monstruo familiar y se puso a hablarle como a un perro. Ven, le decía. Ansiaba que se dirigiese a donde él estaba. Pero esto era echarse sobre él y perderse. ¿Por qué? ¿Cómo había de impedir ser aplastado? Todos los hombres del buque admiraban aterrados aquel espectáculo. Nadie respiraba con libertad. Únicamente el viejo, que estaba solo en el entrepuente como testigo siniestro de aquel combate, al alcance de la pieza de artillería, que podían triturarlo muy bien. Sin embargo, no se movió. Debajo de dichos hombres las olas movedizas dirigían el combate. En el instante en que, aceptando el espantoso desafío, llegó el artillero a provocar al cañón, una de las casualidades de los balanceamientos del mar hizo que la carronada continuara un instante inmóvil y como estupefacta. Ven aquí, le decía el hombre, y ella parecía comprenderle. De repente cayó sobre el artillero, que esquivó el choque. Se entabló entonces la lucha inaudita del frágil atacando al invulnerable, del combatiente de carne atacando a la bestia de bronce. La fuerza está de parte de esta y la inteligencia de parte del otro. Esto ocurría en la penumbra. Era como la visión confusa de un prodigio.
Parecía que el cañón también tenía alma, pero alma llena de rencor y de rabia. Parecía estar dotado de ojos aquel monstruo, que cualquiera hubiera dicho que acechaba al hombre. Había cierta astucia, al parecer, en aquella masa, porque escogía sus momentos de ataque. Era algo como un insecto gigantesco de hierro, que parecía tener endemoniada voluntad. Había momentos en los que aquella langosta colosal saltaba hasta el techo bajo la batería, y después caía sobre sus 4 ruedas, como un tigre sobre sus 4 garras, y luego corría hacia el hombre. Este, flexible, ágil y entendido, se retorcía como una culebra, esquivando los movimientos de aquel rayo. Evitaban los encuentros. Pero los golpes que él impedía los recibía el buque, y continuaba demoliéndose. El extremo de una cadena rota había quedado adherido a la carronada. Esta cadena estaba liada, sin saber cómo, en el tornillo del botón de la culata, y un extremo de ella se había fijado en el afuste, mientras el otro, libre, giraba alrededor del cañón, cuyos saltos exageraba. El tornillo la apretaba como una mano cerrada, y la cadena aumentaba los golpes del ariete con los suyos propios, formando un molinete terrible alrededor del cañón, látigo de hierro manejado por puño de bronce, que dificultaba el combate. No obstante, el hombre seguía luchando, algunas veces hasta atacaba al cañón arrastrándose a lo largo del costado del buque con la cuerda y la barra en las manos, y el cañón se retiraba, como si comprendiese que aquellos movimientos los hacía el artillero para tenderle un lazo. Entonces aquel le perseguía. Pero esta lucha no podía durar mucho tiempo. El cañón pareció que se dijo a sí mismo, terminemos de una vez, y se paró. Los espectadores comprendieron que se acercaba el desenlace. El cañón parecía dotado de feroz premeditación. Súbitamente se precipitó sobre el artillero. Pero éste le dejó pasar, dándole un quiebro, y le gritó sonriendo. A la otra. El cañón, furioso, rompió una carronada de babor. Después se lanzó a estribor sobre el hombre, que esquivó otra vez el golpe. Rompió 3 carronadas más. La pieza de artillería, ciega y no sabiendo lo que se hacía, dio la espalda al artillero, rodó de atrás adelante y fue a abrir una brecha en el muro de proa. El hombre se había amparado al pie de la escalera, a pocos pasos del anciano, teniendo siempre en las manos la barra y la cuerda. El cañón pareció verle, y sin tomarse el trabajo de volverse de frente retrocedió sobre el hombre con la rapidez de un hachazo. La tripulación creyó que el hombre estaba perdido y lanzó un grito. El anciano pasajero, hasta entonces inmóvil, se arrojó con salvaje rapidez a asir un gran paquete de asignados falsos, y corriendo el peligro de ser aplastado logró lanzarlo entre las ruedas de la carronada. Este movimiento arriesgado y decisivo lo ejecutó con tanta exactitud y con tanta precisión como si fuese hombre diestro en todos los ejercicios escritos en la obra de Darosel sobre la maniobra del cañón de marina. El paquete produjo el efecto de un tapón. Un guijarro detiene una rueda, una rama de árbol separa una avalancha. La carronada tropezó. El artillero, aprovechándose de aquella terrible coyuntura, metió la barra de hierro entre los rayos de una de las ruedas traseras, y el cañón se estacionó. Estaba inclinado, y el hombre, con el movimiento de palanca que imprimió a la barra, le derribó. La pesada masa cayó haciendo el ruido de una campana que se desploma, y el hombre, echándose sobre ella, cubierto de sudor, pasó el nudo corredizo al cuello de bronce del monstruo, tendido en el suelo. Así finalizó el combate, quedando vencedor el hombre. La hormiga triunfó del mastodonte. El pigmeo hizo prisionero al gigante. Los soldados y los marineros aplaudieron. Toda la dotación se precipitó con cables y con cadenas sobre el cañón y en un momento lo amarraron en su sitio. El artillero saludó al anciano. Señor, le dijo, me habéis salvado la vida. El anciano, que había ya recobrado su actitud impasible, no le contestó. 6. Los 2 platillos de la balanza. ¿Venció el hombre? Pero pudo decirse que también había vencido el cañón. Se impidió el naufragio inmediato. Pero no estaba salvada la corbeta. Los deterioros del buque parecían irremediables. El bardaje tenía 5 brechas, una de ellas muy espaciosa. De las 30 carronadas, 20 quedaron inútiles. La que causó tal desastre, que colocaron, encadenándola, en su sitio, estaba también inútil. Tenía forzado el tornillo del botón de culata y la puntería era imposible. Quedaba, pues, la batería reducida a 9 piezas.
La bodega hacía agua y fue necesario acudir enseguida a reparar los desperfectos y hacer reparar las bombas. El entrepuente presentaba un espectáculo lastimero. El interior de la jaula de un elefante furioso no está más desmantelado. Por mucha necesidad que tuviese la corbeta de desaparecer de la vista de los cruceros, tenía más imperiosa necesidad aún de ver si podía salvarse. Tuvieron que encender algunos faroles, distribuidos aquí y allá en el bardaje. Durante el tiempo que transcurrió en la referida escena trágica, absorta la tripulación en un caso para ella de vida o muerte, no se había cuidado de saber lo que ocurría fuera de la corbeta. La niebla se hizo muy densa, había cambiado el tiempo y el viento se llevó al buque por donde quiso. La corbeta se encontraba fuera de rumbo en el descubierto de Jersey y de Guernesey, más hacia el sur de lo que debía estar, y las oleadas eran aterradoras. La brisa se convirtió en huracán y comenzaba quizás a insinuarse una borrasca. La noche estaba obscurísima. Mientras los hombres de la tripulación reparaban a toda prisa los estragos causados en el entrepuente, cegaban las vías de agua y consolidaban en la batería las piezas que se libraron del desastre, el anciano pasajero volvió a subir sobre cubierta, y estaba recostado contra el palo mayor, despreciando el movimiento febril que se efectuaba en el buque. El caballero La Bienville ordenó formar en batalla a los dos lados del palo mayor. Los soldados de infantería de marina, y más tarde, al oír un silbido del contramaestre, los marineros ocupados en la maniobra se pusieron en pie sobre las vergas. El conde de Boisbertelot se dirigió hacia el anciano. Detrás del capitán iba un hombre de rostro pálido jadeante con el traje en desorden y el rostro placentero. Era el cabo de cañón que acababa de manifestarse oportuno domesticador de monstruos y que consiguió hacer entrar en razón al suyo. El conde saludó militarmente al anciano vestido de paisano y le dijo: «Mi general, este hombre fue». El artillero permaneció de pie con la vista baja en la actitud de ordenanza. El conde de Boisbertelot agregó: «En vista del proceder de este artillero, ¿creéis que deben hacer algo por él sus jefes?». «Lo creo», contestó el anciano. «Pues tened la bondad de comunicarnos vuestras órdenes». «Vos debéis darlas, que sois el capitán». «Y vos sois el general», respondió Boisbertelot. El anciano observó al artillero y le dijo: «Acércate». El artillero avanzó un paso. El anciano se volvió hacia el conde de Boisbertelot, desprendió la cruz de San Luis del pecho de este y la colocó en la chaqueta del artillero. «¡Hurra!», gritaron todos sus compañeros. Los soldados de marina presentaron armas. El anciano pasajero, señalando con el dedo al deslumbrado artillero, exclamó: «Ahora que fusilen a este hombre». La aclamación se convirtió en espanto. El paisano, en medio de sepulcral silencio, alzó la voz y habló así: «Su negligencia ha comprometido el buque, que a la sazón está quizás perdido. Encontrarse en el mar es estar delante del enemigo. El buque que hace una travesía es un ejército que da una batalla. La tempestad se oculta, pero no se marcha. El mar entero es una emboscada, y toda falta que se comete en presencia del enemigo merece la pena de muerte. En estos casos no hay falta reparable. El valor debe premiarse, pero debe castigarse la negligencia». Las palabras del anciano deslizáronse una tras otra, lenta, gravemente, con una especie de medida inexorable, como golpes de hacha sobre una encina. El anciano, dirigiéndose a los soldados, añadió: «Que se cumplan mis órdenes». El hombre en cuya chaqueta brillaba la cruz de San Luis inclinó la cabeza. A una señal que hizo el conde de Boisbertelot, dos marineros bajaron al entrepuente y regresaron después trayendo la hamaca sudario. El capellán del buque, que estaba orando en la cámara de los oficiales, acompañaba a los dos marineros. Un sargento separó de la línea de batalla 12 soldados, que hizo formar en dos filas. El artillero, silencioso, se colocó entre ellas, y el capellán, con el crucifijo en la mano, se adelantó y se puso al lado del sentenciado. «Marchen», mandó el sargento. El pelotón se dirigió con pasos lentos al sitio de la ejecución, seguido de los dos marineros que llevaban el sudario. Triste silencio reinaba en la corbeta. El viento huracanado silbaba a lo lejos. Momentos después se oyó en la obscuridad una detonación, pasó un relámpago. Luego todo quedó silencioso. Solo se oyó el ruido de un cuerpo al caer en el mar. El paisano,
recostado sobre el palo mayor, meditaba cruzado de brazos. «Vois Berthelot», indicándoselo a la Bienville, le dijo al oído. «La Vendée ya tiene jefe». 7. El que se da a la vela juega a la lotería. ¿Qué iba a ser de la corbeta? Las nubes que durante la noche se habían inclinado muchas veces hasta las olas, concluyeron por bajar de tal modo que borraron el horizonte y el mar apareció como bajo una capa. Solo se divisaba la niebla por todas partes, situación peligrosa para cualquier buque en buen estado. Al riesgo de la bruma se unía el del oleaje. Aprovechando el tiempo, la tripulación aligeró la corbeta, arrojando al mar todo lo que quedó inútil, todo lo destrozado, como cañones desmontados, afustes rotos, trozos de madera torcidos o desclavados, piezas de hierro despedazadas. Abrieron las portas y por ellas hicieron deslizar sobre tablas hacia el mar los cadáveres y los restos humanos envueltos en sus sudarios. El mar comenzaba a ser temible, no porque fuese inminente la tempestad, pues, por el contrario, se oía disminuir el huracán y sus ráfagas, bramando, se alejaban hacia el norte. Pero las olas eran gigantescas, indicando un mal fondo de mar. Como la corbeta había quedado muy débil, ponía poca resistencia contra las sacudidas y eran funestas para ella las gigantescas olas. Gakouil seguía junto al timón, meditando hacer buena cara al mal tiempo es la máxima de los jefes marítimos. La Bienville, que era de carácter alegre ante el peligro, se aproximó a Gakouil y le dijo: «Me parece, piloto, que el huracán decrece. Creo que no habrá tempestad. Tendremos viento y nada más». «Quien tiene viento tiene mar», respondió severamente Gakouil. Esta respuesta era poco tranquilizadora, pues para el buque que hace agua, tener mar es llenarse de ella instantáneamente. Gakouil marcó este pronóstico con vago fruncimiento de cejas. Quizás, después de la catástrofe del cañón y del artillero, hablaba demasiado pronto y con ligereza la Bienville, y entendiéndolo ahora sí veía la necesidad de estar grave, y preguntó: «¿Dónde estamos, piloto?» «Estamos a la voluntad de Dios», contestó aquel. El piloto es el dueño y hay que dejarle hacer y casi siempre dejarle decir. Además, esta clase de hombres hablan poco. La Bienville se alejó del timón. Pero el horizonte se encargó de responder enseguida a su pregunta. El mar se descubrió de repente. Rasgáronse las brumas que se arrastraban sobre las olas. Su nebuloso desorden se presentó a la vista a la claridad crepuscular y ofreció el siguiente espectáculo. El cielo estaba cubierto de nubes, pero las nubes ya no tocaban en el mar. Al oriente se divisaba una luz blanca que anunciaba el amanecer. Al oeste observábase otro resplandor blanco azulado que indicaba el punto por donde la luna había desaparecido. Estas dos blancuras constituían en el horizonte, frente una de otra, dos bandas extrañas de resplandor pálido entre el mar obscuro y el cielo tenebroso. Sobre las dos claridades se retrataban rectas e inmóviles siluetas negras. Al occidente, en el cielo, que alumbraba la luna, se distinguían tres rocas de pie como polvens célticos. Al oriente, en el horizonte pálido de la mañana, se alzaban 8 velas, formadas en orden y diseminadas simétricamente unas de otras. Las 3 rocas eran un escollo y las 8 velas eran una escuadra. La corbeta tenía, pues, detrás de ella los Minquiers, roca terrible, y delante, el crucero francés. Al oriente, el abismo. Al occidente, la matanza. Estaba en peligro de un naufragio y de un combate. Para salvar el escollo, la corbeta solo podía disponer de su casco agujereado y dislocado y con la arboladura resentida por sus raíces, y para hacer frente a la batalla, con la artillería, de la que 21 cañones de los 30 se hallaban desmontados y cuyos mejores artilleros habían muerto. Era muy débil aún la claridad del día y reinaba la obscuridad en torno del buque. Esta obscuridad podía durar mucho tiempo, porque casi la constituían las nubes, elevadas y espesas, que presentaban el aspecto marmóreo de una bóveda. El viento, que disipó las nieblas bajas, lanzaba la corbeta hacia los Minquiers. Por exceso de la fatiga que el estrago hizo en la corbeta no obedecía ya casi al timón, y en vez de bogar era arrastrada y sacudida por las olas. El escollo trágico de los Minquiers era más áspero y más terrible en aquel tiempo que hoy. El constante golpeteo del mar arrasó muchas torres de aquella ciudadela del abismo. La configuración de las rocas cambia. Las olas y las mareas hacen el oficio de sierras o de cuchillos. En la época de esta historia,
Tocar en los Minquiers era sinónimo de naufragar. El crucero lo formaba la escuadra de Cancale, que más tarde se hizo célebre bajo el mando del capitán Duchesne, al que Lognimio denominaba el padre Duchesne. La situación era angustiosa. La corbeta, durante el desencadenamiento de la carronada, se separó de su rumbo, dirigiéndose más hacia Granville que hacia Saint-Malo. Pero aunque hubiese podido navegar con fuerza de vela, los Minquiers le hubieran impedido siempre la vuelta hacia Jersey y el crucero le hubiera evitado llegar a las costas de Francia. La tempestad había cesado. Pero, como dijo el piloto, había mar, y mar embravecido y salvaje. El mar no dice de una vez todo lo que desea. De todo hay en el abismo, hasta trampas. Podría decirse que el mar usa este procedimiento: adelanta y retrocede, propone y se contraría. Preludia una borrasca y renuncia a ella. Promete el abismo y no lo presenta. Amenaza en el norte y da en el sur. Durante toda la noche, la corbeta Claymore tuvo sobre sí la niebla y estuvo temiendo la tormenta. El mar se desmentía en estos instantes de un modo feroz, bosquejó la tempestad y realizó el escollo. Pero bajo una y otra figura, el resultado siempre era el naufragio. El choque contra el escollo se empeoraba con el exterminio por medio del combate. Un enemigo completaba al otro. La Bienville dijo, acentuando sus palabras con sonrisa irónica: naufragio aquí y batalla allá. Por ambas partes tendremos diversión. 8. 9, 380. La corbeta iba inutilizándose con rapidez. En la azulada claridad esparcida en torno del buque, en la lobreguez de las nubes, en la movilidad confusa del horizonte, en el plegado incomprensible de las olas, reinaba solemnidad sepulcral. Todo silencioso, a excepción del viento, que soplaba con violencia hostil. La catástrofe nacía del abismo con majestad, pareciendo más una aparición que un ataque. Nada se movía ni en las rocas ni en los barcos. Dominábalo todo imponente, silencio. Los tripulantes de la corbeta tenían que combatir con algo real o con un sueño que pasaba por el mar. En las leyendas se encuentran esta clase de visiones. La corbeta se hallaba, en cierto modo, entre el escollo demonio y la escuadra fantasma. El conde de Boisbertelot dio a media voz órdenes a la Bienville, el que bajó a la batería. Después el capitán cogió el anteojo y fue a situarse a proa, al lado del piloto. Los esfuerzos de Gacqueuil se dirigían a sostener la corbeta a flote, porque si la tomasen de costado el viento y el mar se hundiría forzosamente. Piloto, dijo el capitán. ¿Dónde nos encontramos? Cerca de los Minquiers. ¿Por qué parte? Por la parte mala. ¿Qué fondo tenemos? Roca pelada. ¿Se puede acoderar? Siempre se puede morir, respondió el piloto. El capitán dirigió el anteojo de larga vista hacia el oeste y examinó los Minquiers. Después lo volvió hacia el este y contempló las velas que se encontraban a la vista. El piloto proseguía como hablando consigo mismo. Son los Minquiers, que sirven de punto de descanso a la gaviota risueña cuando se marcha de Holanda y al gran cuervo marino de manto negro. Entretanto, el capitán contaba las velas y veía distintamente 8 buques formados alzando sobre el agua su perfil de guerra. En el centro de ellos se destacaba la elevada estatura de un navío de 3 puentes. El capitán interrogó al piloto. ¿Conocéis esas velas? Sí. Son las de la escuadra. De Francia. Del demonio. Me dio un momento de silencio. Después añadió el capitán. Todo el crucero está ahí. No todo. En efecto, el 2 de abril, Velázquez comunicó a la convención que 10 fragatas y 6 navíos de línea cruzaban el Canal de la Mancha. Este recuerdo vino entonces a la memoria del capitán. Es verdad, repuso. La escuadra se compone de 16 buques, y aquí no hay más que 8. Los otros, dijo Gacqueuil, se arrastran por allá abajo sobre la costa y espían. El capitán, observando con el anteojo, murmuró. Hay un navío de 3 puentes, 2 fragatas de primer orden y 5 de segundo. Son buenos buques. He tenido mando en algunos de ellos. Yo, dijo Gacqueuil, los he visto todos de cerca y los recuerdo a todos. El capitán pasó el anteojo al piloto. ¿Distinguís bien el buque de alto bordo?
Sí, mi comandante. Es el navío La Costa de Oro. Que han desbautizado, replicó el capitán. Antes se denominaba los Estados de Borgoña. Es un navío nuevo, de 128 cañones. Sacó del bolsillo una cartera y un lápiz y escribió en una página el número 128. Después continuó. Piloto. ¿Qué barco es ese de babor? La experimentada fragata de primer orden, con 52 cañones. Estaba armándose en Brest hace 2 meses. El capitán anotó en la cartera el número 52, piloto. ¿Cuál es la segunda vela de babor? La Dríada. Fragata de primer orden. De 40 cañones de A18. Ha estado en la India y posee buena hoja de servicios. Escribió debajo del número 52 el 40. Después, alzando la cabeza, dijo. Pasemos a estribor. Mi comandante, están allí todas las fragatas de segundo orden, y hay 5. ¿Cuál es la primera, contando desde el navío? La Resuelta. 32 piezas de A18. ¿Y la segunda? La Richemont, que lleva igual fuerza. ¿Cuál sigue después? La Atea. Inoportuno nombre para navegar. ¿Y luego? La Aprensora. 5 fragatas de 32 piezas cada una. El capitán escribió debajo de los primeros números el 160. ¿Las recordáis bien, piloto? Como vos, le replicó Gakueil. Conocerlas desde aquí es algo. Pero vale más conocerlas a fondo. El capitán, con la vista fija en la cartera, la examinaba, diciendo entre dientes. 128, 52, 40 y 160. La Bienville subió sobre cubierta en aquel momento. Estamos a la vista de 380 piezas de artillería, le dijo el capitán. ¿Qué le vamos a hacer? Le contestó la Bienville. ¿Cuántas piezas nos restan definitivamente en estado de hacer fuego? 9. ¿Qué le vamos a hacer? Repuso a su vez Boisbertelot. Tomó el anteojo de manos del piloto y miró al horizonte. Los 8 buques, silenciosos y negros, parecían inmóviles. Pero aumentaban gradualmente de tamaño. Se iban acercando poco a poco. La Bienville, después de saludar militarmente, dijo. Comandante, voy a haceros mi relación. Desconfíe constantemente de esta corbeta, Claymore. Es penoso embarcarse bruscamente en un navío que no os conoce o que no os quiere. El buque inglés es traidor a los franceses. La perra de la carronada nos lo confirmó. Inspeccioné el barco. Tiene buenas anclas, buen hierro, forjado todo, con barras soldadas al martinete. Solidez en las cadenas, cables magníficos, fáciles de largar y con la longitud de ordenanza, de 120 brazas, suficientes municiones, y 6 artilleros muertos. Pueden dispararse 71 tiros por pieza. Pero no hay más que 9 piezas. Seguía la lenta aproximación de la escuadra. Las carronadas tienen la ventaja de que 3 hombres bastan para maniobrar con ellas, pero tienen el defecto de que su alcance es menor y menos certero que el de los cañones. Era, pues, necesario dejar que la escuadra se acercase a tiro de carronada. El capitán dio sus órdenes en voz baja y el silencio se estableció en el buque. No se tocó a zafarrancho. Pero se efectuó. La corbeta estaba tan inútil para luchar contra los hombres como para combatir contra las olas. Sacaron, no obstante, todo el partido posible de aquel resto de buque de guerra. Se acumularon cerca de los guardianes, sobre el pasamano, todos los calabrotes de repuesto y todo lo que pudiera sostener la arboladura en caso de necesidad. Se ordenó el sitio preparado para los heridos. Se organizaron bastiones de estopa sobre el puente como seguridad contra las balas de fusil, pero no contra las balas de cañón. Se llevaron pasabalas, aunque era un poco tarde para analizar los calibres. Pero no se pudieron prever tantos incidentes. Cada marino recibió una cartuchera y se colocó en la cintura un par de pistolas y un puñal. Apuntaron la artillería, prepararon la fusilería, se dispusieron ventajosamente las hachas y los garfios de abordaje. Se prepararon los cartuchos de cañón y de fusil. Se abrió el depósito de la pólvora. Cada hombre ocupó su puesto y toda la dotación quedó muda como si estuviese en el cuarto de un moribundo.
Aquella operación fue rápida y lúgubre. Después acoderaron la corbeta. Tenía 6 anclas, como una fragata. Se echaron al mar las 6. El áncora de vigilancia delante, el áncora de remolque detrás, el áncora del flujo hacia el mar, el áncora del reflujo hacia el escollo, el áncora de horquilla a estribor y el áncora maestra a babor. Las 9 carronadas que resultaron útiles se pusieron en batería, todas a un lado del buque, al lado del enemigo. La escuadra, no menos silenciosa, también había completado su maniobra. Los 8 buques describían ya un semicírculo, cuya cuerda constituían los Minkiers. La Claymore, encerrada en este semicírculo, agarrotada, además, por sus propias áncoras, tenía delante al enemigo y detrás el escollo. Es decir, el naufragio. Parecían esperar ambas partes el ataque del enemigo. Los artilleros de la C1 Aimore permanecían en sus puestos. Boisbertelot dijo a la Bienville: «Quisiera yo romper el fuego». «Placer de coqueta», le replicó la Bienville. 9. Algunos escapa. El paisano, que no había dejado el puente, lo observaba todo con impasibilidad. Boisbertelot se aproximó a él y le dijo: «Señor, está todo preparado. Estamos agarrados a la tumba y es difícil que la soltemos ya. Caeremos prisioneros o de la escuadra o del escollo. Tendremos que rendirnos al enemigo o que naufragar en las rompientes. Esta es nuestra alternativa. No tenemos otro remedio que morir. ¿Combatir es preferible a naufragar? ¿Prefiero que me mate la metralla a morir ahogado? Prefiero el fuego al agua. Pero a vos no os corresponde perecer. Sois el hombre escogido por los príncipes y pesa sobre vos la misión de dirigir la guerra de la Vendée. Si perecéis, la monarquía desaparece. Debéis, pues, vivir. Nuestro honor consiste en permanecer aquí, y el vuestro en alejaros de este sitio. Vais, pues, mi general, a abandonar el buque. Os daré un hombre y un bote que os llevará a la costa por medio de un rodeo. Aún no es de día. Las olas son altas, el mar está oscuro y podéis salvaros. Hay situaciones en las que huir es vencer». El anciano inclinó gravemente la severa cabeza en prueba de asentimiento. El conde de Boisbertelot, levantando la voz, dijo: «Soldados y marineros». Todos prestaron atención y de todos los lados del buque las caras se volvieron hacia el capitán. Este prosiguió: «Este hombre que está entre nosotros representa al rey, nos le han confiado y debemos conservarle, porque es preciso para restablecer el trono en Francia. A falta de un príncipe, él debe ser el jefe de la Vendée. Es un gran militar que debía abordar las costas de Francia con nosotros y es necesario que llegue a ellas de cualquier modo. Salvar su cabeza es salvar a la patria». «Sí, sí», gritaron todos los de la tripulación. El capitán continuó: «Tilde también va a correr serios peligros, porque no ganará la costa fácilmente. Sería menester un buque de gran cabida para arrostrar las grandes oleadas, y es preciso que se le conduzca en un barco pequeño para burlar la vigilancia del crucero. Tomará tierra en cualquier punto seguro y necesita un marinero fuerte que sea buen remero y buen nadador, hijo del país y que conozca estos mares. Reina aún bastante oscuridad para que el bote pueda alejarse de la corbeta sin que se le distinga. Además, haremos aquí mucho humo para que se le oculte por completo. La pequeñez del bote le ayudará a salvarse de los escollos, porque donde la pantera queda presa la comadreja escapa. No hay salida para nosotros. Pero existe para él. El bote se alejará de aquí a fuerza de remos. Los buques enemigos no lo verán porque, además de la oscuridad, estamos proporcionándoles un divertimiento. ¿No digo bien?» «Sí, sí», exclamó la tripulación. «No debemos perder ni un minuto», repuso el capitán. «¿Hay en la corbeta un hombre de buena voluntad?» Un marinero avanzó de entre las filas y dijo: «Yo». 10. ¿Se escapará? Momentos después, uno de esos botes que se llaman yo-yos, que están principalmente al servicio de los capitanes, se alejaba de la corbeta. Llevaba a 2 hombres, al anciano pasajero, que se sentó a la popa, y al marinero de buena voluntad, que ocupó la proa. La noche era aún muy oscura. El marinero, respetando las indicaciones del capitán, remaba vigorosamente en dirección a los Minkiers, que era su único punto de escape en aquellas circunstancias.
Había colocado en el fondo del bote algunas provisiones, un saco de galleta, una lengua de vaca ahumada y un barril de agua. Cuando marchaba él, Joe, la Bienville, bromeando ante el peligro, se inclinó sobre el codaste del timón de la corbeta y dirigió al bote este saludo burlesco. Es excelente para huir. Pero es mejor aún para ahogarse. Basta de bromas impertinentes, dijo el piloto. El bote se separó de la corbeta y en breve se le vio muy distante. El viento y el mar estaban de acuerdo con el remero, y la frágil embarcación huía velozmente, ondulando, oculta por el crepúsculo y por los inmensos pliegues de las olas. Reinaban en el mar instantes de sombría calma, y de repente, en el vasto y tumultuoso silencio del océano se percibió una voz que, aumentada por el portavoz como por la máscara de bronce de la tragedia antigua, parecía sobrehumana. Era la del capitán Boisbertelot, que tomando la palabra, gritó: «Marinos del rey, colocad el pabellón blanco en el palo mayor, que vamos a ver brillar el último sol». Al decir esto, un cañonazo salió de la corbeta. «¡Viva el rey!», gritó la tripulación. Al extremo del horizonte se oyó otro grito inmenso, lejano, dudoso, que decía: «¡Viva la República!». Estrépito semejante al estruendo que debían producir 300 rayos estalló en las profundidades del océano. Dio principio al combate. El mar se cubrió de humo y de fuego, y los chorros de espuma que formaban las balas de cañón al tocar en el agua picaron las olas por todas partes. La Claymore arrojaba fuego sobre los 8 buques y al mismo tiempo la escuadra, formada en semicírculo en tomo de la corbeta, vomitaba llamas por todas sus baterías. Se incendió el horizonte. Parecía que un volcán nacía del mar. El viento retorcía la poderosa púrpura de la batalla, entre la que los buques aparecían y desaparecían como espectros. En primer lugar se dibujaba el esqueleto negro de la corbeta sobre fondo rojo. Distinguíase en la punta del palo mayor el pabellón sembrado de flores de lis. Los 2 hombres que iban en el bote guardaban silencio. El bajo fondo triangular de los Minkiers, especie de trinacrio submarino, es mayor que la isla entera de Jersey. El mar le cubre y tiene por punto culminante una meseta, que se distingue hasta en las más altas mareas y desde el que se destacan al norte 6 poderosas rocas formadas en línea recta que producen el efecto de una gran muralla derruida aquí y allá. El estrecho entre la meseta y los 6 escollos únicamente es practicable para los barcos de poquísimo calado. Más allá se encuentra ya la alta mar. El marinero que se encargó de salvar el bote y al pasajero introdujo la embarcación por entre dichas rocas, interponiendo así los Minkiers entre la batalla y el bote. Bogó después con destreza por el estrecho canal, salvando los arrecifes tanto a babor como a estribor, y entonces las rocas le ocultaban la batalla. El resplandor del horizonte y el ruido furioso del cañoneo comenzaban a disminuir a causa de la distancia, que cada vez era mayor. Pero a juzgar por lo continuo de las detonaciones podía comprenderse que la corbeta se sostenía y que estaba decidida a agotar hasta la última de sus 91 andanadas. En breve el bote se encontró en agua libre, fuera del escollo, fuera de la batalla y fuera asimismo del alcance de los proyectiles. Poco a poco el mar era menos oscuro. Íbanse desarrollando los puntos luminosos, la espuma se rompía aquí y allá en chorros de luz y brillantes blancuras flotaban sobre la superficie de las olas. Por fin renació el día. El bote estaba ya fuera del alcance del enemigo. Pero le quedaba por vencer la mayor dificultad, se libró de la metralla, pero no estaba exento del naufragio. Con casco pequeño, imperceptible, sin puente, sin vela, sin mástil, sin brújula, sin más elemento que el remo, se encontraba en alta mar y a merced del huracán. Era un átomo en poder de 2 colosos. En circunstancias tan críticas, en aquella inmensidad, en aquella soledad, el hombre que iba a proa, alzando la cara, que la luz matinal hacía palidecer, miró fijamente al hombre que iba a popa y le dijo: «Soy el hermano del artillero que hicisteis fusilar».